Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito en YouTube, donde desgranamos los misterios y los romances de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo que hablar, y que sigue generando revuelo en las redes sociales y en los foros de fans. Vamos a hablar de una conexión que trascendió la pantalla, de una química explosiva que conquistó corazones en todo el mundo y sobre todo, de cómo un actor en particular, nuestro queridísimo Can Yaman, parece haber tenido una influencia, digamos, muy italiana. Sí, amigos, vamos a explorar la conexión entre Demet Özdemir y Italia, y cómo, para muchos, Can Yaman es la clave de todo este entramado. Así que si son tan curiosos como yo por saber los entresijos de estas historias que nos fascinan, quédense conmigo, porque esto se va a poner muy interesante. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque créanme, tenemos muchas historias geniales preparadas para ustedes. Demet Özdemir, esa actriz turca que con su carisma y talento ha logrado conquistar audiencias internacionales, es un nombre que resuena con fuerza, especialmente tras su paso por series que se convirtieron en auténticos fenómenos globales. Y hablando de fenómenos, es imposible no mencionar Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Esta novela turca no solo catapultó a Demet a una fama estratosférica, sino que la unió en pantalla, y en la vida real, con un actor que se convirtió en el sueño de muchas. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman. La pareja que formaron en Erkencikus como Sanem y Can, era pura magia. Su química era tan palpable, tan real, que los espectadores se enamoraron no solo de la historia, sino de ellos como pareja. Las miradas, los roces, la intensidad, todo transmitía una conexión profunda que muchos deseaban que se replicara fuera de los sets de filmación. Y como suele suceder en estos casos, los deseos de los fans se hicieron escuchar, y los rumores de una relación entre Demet y Can no tardaron en surgir. Ahora bien, ¿dónde entra Italia en todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Can Yaman, además de ser un actor turco con una base de fans inmensa, también se convirtió en un fenómeno en Italia. Sus visitas a la televisión italiana, sus apariciones públicas, sus proyectos en ese país, todo ello hizo que Can Yaman fuera extremadamente popular en Italia. Y cuando hablamos de popularidad, hablamos de atención mediática, de portadas de revistas, de entrevistas exclusivas. Y si hay alguien que estaba intrínsecamente ligada a Can en ese momento, esa era Demet Özdemir. Cada noticia que involucraba a Can Yaman en Italia, inevitablemente, llevaba consigo el nombre de Demet Özdemir. Era casi imposible separar su imagen pública de la de él, sobre todo en el contexto de su supuesta relación. Los medios italianos, siempre ávidos de historias de amor y de exclusivas, se volcaron sobre la pareja. Las revistas de corazón italianas dedicaban páginas enteras a analizar cada uno de sus movimientos, cada fotografía compartida, cada indirecta en redes sociales. Era como si Italia hubiera adoptado a Demet Özdemir como parte de su propia narrativa de fantasía romántica, gracias a su conexión con Can Yaman. Y no me refiero solo a que la serie fuera popular en Italia, que lo fue y mucho. Hablo de una fascinación que iba más allá de la pantalla. Era como si los italianos hubieran dicho, aquí hay dos personas que se aman, y queremos saber todo de ellas. Y esa atención, esa exposición mediática, ese interés constante, tuvo un efecto muy particular en la imagen pública de Demet Özdemir en Italia. Pensemos en cómo funcionan los medios. Si una celebridad tiene una conexión fuerte y mediática con otra figura muy popular en un país, esa conexión se convierte en un imán para la atención. Y Can Yaman era, y sigue siendo, un ídolo en Italia. Por lo tanto, cualquier mención de Demet Özdemir en el contexto italiano, estaba inexorablemente ligada a él. Se la presentaba a menudo como la novia de Can Yaman, o la actriz turca que conquistó el corazón de Can Yaman, incluso cuando ella ya tenía su propia trayectoria y su propio talento innegable. Es una dinámica común en el mundo del espectáculo, las parejas, o las presuntas parejas, a menudo se benefician o se ven eclipsadas por la fama del otro. Y en el caso de Demet y Can, y su relación con Italia, esta dinámica se amplificó enormemente. Imaginen a Demet Özdemir asistiendo a eventos en Italia, o siendo mencionada en programas italianos. La presentación casi automática era, y aquí tenemos a Demet Özdemir, la protagonista de Erkencikus y la pareja de nuestro querido Can Yaman. Esto, para muchos, era una forma de darle una entrada más fácil, de hacerla familiar para el público italiano.
Pero también para otros pudo o haber sido una forma de limitar su identidad, de encasillarla dentro de la narrativa de su relación con Can. Italia, con su rica historia de amor y pasión en el cine y la literatura, parece haber encontrado en la historia de Demet y Can un eco de sus propias narrativas románticas. Y en ese contexto, Demet se convirtió en un personaje más de esta novela italiana, aunque ella sea turca de nacimiento. Además, es importante recordar el impacto cultural. La telenovela turca, con su estilo narrativo y sus protagonistas carismáticos, se convirtió en un fenómeno en Italia. Esto abrió las puertas a más producciones turcas y a sus actores. Pero la conexión de Demet-Can Italia fue un paso más allá. No se trataba solo de disfrutar de una serie, sino de un interés personal y mediático en la vida privada de los actores. Y en Italia, la pasión por las historias de amor es legendaria. La forma en que los medios italianos cubrieron su supuesta relación, las especulaciones, las esperanzas de que se consolidara, todo ello creó un aura especial alrededor de Demet Özdemir en ese país. Era como si Italia la hubiera adoptado, y esa adopción venía con un paquete especial, la etiqueta de ser la mujer de Can Yaman. Por supuesto, no podemos generalizar. Muchos fanáticos en Italia admiraban a Demet Özdemir por su talento individual, por su belleza, por su personalidad. Pero la omnipresencia de Can Yaman en el panorama mediático italiano, y su fuerte vínculo con ella, hacía casi imposible ignorar esa conexión. Era como un hilo conductor que unía su presencia en Italia a la figura de él. Y para la propia Demet, esta atención mediática, aunque quizás halagadora en algunos aspectos, también debió ser un desafío. Imaginen tener que lidiar con un escrutinio constante, donde tu identidad pública en un país extranjero está tan ligada a tu pareja. Entonces, ¿podemos decir que Demet Özdemir invadió Italia por culpa de Can Yaman? Quizás invadió sea una palabra fuerte. Pero sí podemos decir que la notoriedad y la forma en que fue percibida en Italia estuvieron fuertemente influenciadas por su relación, real o rumoreada, con Can Yaman. Italia le abrió sus puertas de par en par, en gran parte, gracias al carisma y a la popularidad de Can Yaman en ese país. Y en esa apertura, la narrativa de su romance se convirtió en un elemento central. Era como si Italia, al enamorarse de Can, también se hubiera enamorado de la idea de su amor con Demet. Y en ese enamoramiento colectivo, la figura de Demet Özdemir se consolidó en el imaginario italiano, intrínsecamente ligada a su galán turco. Esta dinámica es fascinante porque nos muestra cómo las relaciones personales, el talento individual y la maquinaria mediática pueden converger para crear fenómenos culturales. Demet Özdemir es una artista increíblemente talentosa por derecho propio. Su carrera en Turquía es impresionante y su reconocimiento internacional va más allá de una sola serie. Sin embargo, en el contexto italiano, y específicamente en el periodo en que su relación con Can Yaman era tema de conversación constante, la narrativa de su conexión se volvió una parte importante de su presencia mediática allí. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más interesante: ¿fue esto algo positivo para Demet? Por un lado, le dio una exposición sin precedentes en un mercado importante como el italiano. Por otro lado, puede haber corrido el riesgo de ser vista solo a través del prisma de su relación, eclipsando su individualidad y su propia marca como artista. Es un equilibrio delicado, y solo ella, y quizás su equipo de relaciones públicas, saben cómo lo vivieron. Lo que sí es innegable es el poder de la conexión humana, y cómo ésta puede trascender fronteras y culturas. La química entre Demet y Can en Erkencikus fue tan fuerte que conquistó corazones en todo el mundo, y Italia no fue la excepción. Y en esa conquista, la historia de amor, real o imaginada, se convirtió en un catalizador para que Demet Özdemir se hiciera un nombre en Italia, un nombre que para muchos resonaba siempre junto al de Can Yaman. Italia, la tierra del amor y la pasión, encontró en esta pareja turca un reflejo de sus propias narrativas románticas, y en esa búsqueda, Demet encontró un camino hacia la fama italiana, un camino que para muchos tuvo el nombre de Can Yaman como su primer gran cartel de bienvenida. En resumen, hemos explorado cómo la popularidad de Can Yaman en Italia actuó como un puente, permitiendo que Demet Özdemir ganara una visibilidad significativa en ese país. La intensidad de su química en Erkencikus y los subsiguientes rumores de su relación fueron la chispa que encendió el interés mediático italiano. Italia, conocida por su amor a las historias románticas, adoptó esta narrativa, haciendo de Demet una figura familiar, aunque a menudo presentada en el contexto de su conexión con Can.
Si bien Demet Özdemir es una artista talentosa por derecho propio, su presencia y percepción en Italia estuvieron, sin duda, fuertemente influenciadas por su vínculo con Can Yaman, consolidándose como una figura en el panorama del entretenimiento italiano, en gran medida, a través del prisma de su historia de amor. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, explorando las complejas conexiones entre el mundo del espectáculo, las relaciones y la forma en que los medios construyen nuestras percepciones. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Demet Özdemir e Italia, y como Can Yaman, para muchos, es la pieza clave de todo este fascinante rompecabezas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la influencia de Can Yaman fue determinante para la fama de Demet en Italia? ¿O consideran que su talento individual fue suficiente para conquistar al público italiano? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, así que no duden en compartir sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta para apoyarnos, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.